Hola, hola, bendiciones. Bienvenido acá en mi canal, Pastor Wesley José o Wesley José, como quieras. Ya se fueron 5 días de nuestra lectura en 100 días da Palabra de Dios. Nosotros estamos en este proyecto y vamos hasta el fin. Son días difíciles, de muito trabalho, muitas ocupações, pero temos reservado um tempo para dedicarmos a Deus, para aprender, crescer através da palavra de Deus. E tenho certeza, tenho segurança no que lhe digo, que Deus há de fazer milagro em sua vida. Então, se aún no compartir este video con alguna persona, aproveche ahora para compartir con sus hermanos, amigos, para que más personas tengan acceso a la palabra de Dios. Vamos juntos leer, crecer, oír a voz de Dios a través de las escrituras sagradas. Estoy muy contento por estar con vosotros, todos los hermanos de la América Latina, juntos leyendo la palabra de Dios. Y también, si aún no suscribió aquí en mi canal de YouTube, aproveche en este momento para hacerlo también. Suscriba y el YouTube comprenderá que es un contenido relevante y vas a disponibilizar, enviar para más personas. Vamos juntos lendo, meditando, aprendendo la palabra de Dios. Pero antes de leer, vamos orar al Señor Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Jesucristo, porque hoy estamos acá en este sábado por mañana para juntos estarmos contigo en este momento. Que tus manos, Señor, estén sobre la vida, sobre todos, Senhor Jesucristo, teus filhos, todos tus hijos, ó Padre, que estão neste instante lendo a tua palavra, querendo ouvir tu voz, que tus bendições sejam com as famílias, tus bendições, Senhor, sejam de toda maneira sobre a vida dos teus filhos, dos hijos. E do a ti, ó, meu Deus, que o Senhor sana las enfermedades. En nombre de Jesús, restaura las familias. En nombre del Señor Jesús, yo decreto victoria, yo decreto salud, yo decreto, Señor, un nuevo tiempo en la vida de sus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos juntos, então, desde Gênesis 41. Aconteceu que, passados 2 anos, tuvo Faraó um sonho. Le parecia que estava junto ao rio e que del rio subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararam cerca de las vacas hermosas y orillas del río, a las orillas del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuta de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se dormió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salieron otras 7 espigas menudas abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sacudió, que sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto
y todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no sabía quién los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y echó a la prisión y la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, servo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo cercaron apresuradamente en la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: y yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes de fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, por la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté también soñado. Vi también soñado que 7 espigas crecían en una misma cana, llenas y hermosas, y otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo Dios ha de hacer y lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia que no se echará de ver a causa del hambre seguinte, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme da parte de Dios y que Dios se apresura de hacerlo. Por tanto,
provea ahora, Faraó, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra del Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra del Egipto y los 7 años y la abundancia y junten toda la profesión y estos buenos años que vienen y recoja al trigo bajo de la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra del Egipto, el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a Faraón sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido un sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo hizo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso el collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaram delante de él: dobla de la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra del Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra del Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Paneah, y le dio por mujer a Senate, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra del Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey del Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y fue reunió todo el alimento en los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento a las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo con arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque tenía números. Y hicieron a José 2 hijos antes viniese al primer de año del hambre, los cuales dio la luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On, y llamó José nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra del Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre que José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra del Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José por granero donde había y vendía
a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra del Egipto. Toda la tierra venía al Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? Y dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descende allá y compra de allí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. Y descenderon los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de José a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro en tierra. Y José, cuando vio sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció sus hermanos, pero ellos no conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto el país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor, nosotros, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hambre honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón, y la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que he dicho, afirmando que soy espías. Y esto seréis probado, vive Faraó, que no saldréis de acá, sino cuando vuestro hermano menor venir acá. Envía a uno de vuestros y traga a vuestro hermano a vosotros, y vosotros quédate presos, y vosotros hablas serán probadas, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces lo puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro cárcel uno de vosotros, hermanos, y vosotros id a llevar el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decía uno a otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos que la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchéis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos
y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José y llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero cada uno a ellos, poniendo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, y en mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron uno a otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venido a Jacob su padre en la tierra de Canaán, les contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra, y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis si sois hombres honrados. Deja de conmigo uno de vuestros hermanos, y toma de para él el hambre de vuestras casas, y anda. Y tráeme vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré vuestros hermanos, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba enlatado su dinero. Y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, y Simeón tampoco, y a Benjamín le levaréis. Contra mí son todas esas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo a mí en mi mano, y yo le devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino, ¿por dónde vais? Haréis descenderle mis señas con dolor a Seol. Génesis capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron del Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, no traéis a vuestros hermanos, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veré mi rostro si no traéis vuestros hermanos con vosotros. Dijo entonces a él: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y les declaramos conforme esta palabra. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría
hace de venir a vosotros, a vuestro hermano. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía el joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo respondo por él: a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, y seré para ti el culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre respondió: pues que así es, hacéndolo, toma de todo lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y lleva de aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma y mirra, nueces y almendras, y toma en vuestras manos doble cantidad de dinero, y lleva en nuestras manos en el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Toma de también vuestro hermano y levantaos y vuelve de aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al vuestro hermano, y que el Benjamín, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis ojos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descieron al Egipto y se presentaron delante de José. Y viu José Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían por el dinero, que fue devuelto en nuestras costillas, en nuestras costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le abrieron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero que cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su rostro peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras malas otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vosotros padres os dio el tesoro en vosotros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio a comer sus asnos, y ellos prepararon el presente, y ellos prepararon el presente. Entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí abrirían
de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu servo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, a casa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: pone de pan. Y pusieron para él la parte, y separadamente para ellos, aparte de los egipcios, porque él comía. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, y el mayor conforme su primogenitura, y el menor conforme su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas le pareció que de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Génesis capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto pueden llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa en la copa de plata en la boca del costal de menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Vinda la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres. Y cuando los alcances, dije: ¿por qué habéis vuelto mal por mi bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y es esta en la que bebe mi señor. ¿Y por qué suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alzó, les dijo estas palabras. Y ellos te respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos, y la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro, aquel de tus siervos en quien fuere hablado la copa, que muera, y aún nosotros servimos de mi Señor? Y él dijo: también ahora sea conforme vuestras palabras. Aquel a quien se
hallare, será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada uno el costal suyo y buscó desde el mejor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallado la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu servo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tus siervos, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su viudez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vosotros, hermanos menor, no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved y cómpranos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu servo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontecer algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo y tu siervo a mi padre, si el joven no van conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea el joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven,
con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu servo en lugar del joven, por siervos de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No pondré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Gênesis, capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Hace de salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él, y a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, y que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pense que haber vendido acá, porque para preparación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni hablará arada ni siga. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridades sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran libertación. Así pues, no me enviéis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor en toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, y dicidle: Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y todos los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y trae a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos habló con él, y se oyó la noticia a la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: hace de esto, carga de vuestras bestias, y devuelved a la tierra de Canaán, y toma de vuestros padres y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré buena de la tierra del Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Tú mandas hacer esto,
Tomaos de la tierra del Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vosotros en seres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y los hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestidos, y a su padre envió estos 10 asnos cargados por lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, y despedió sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: nos rináis por el camino. Y subieron al Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y les dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos les contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros de José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Génesis capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio a Dios, de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de su padre. No temas descer al Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y descenderé contigo al Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cercará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel su padre Jacob, y sus niños, y sus mujeres, y los carros que Faraón había enviado para llevarlos, y tomaron sus ganados, sus bienes, y que había adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron al Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo al Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoque, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de Cananea. Los hijos de Leví, Gerson, Coate, Mirari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Ferez y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrom y Amul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fuá, Robé y Sinrón. Los hijos de Zebulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio la luz a Jacob de Padan Aram.
y además su hija Dimna. 33 las personas, todas de sus hijos y hijas, los hijos de Gad, Zifión, Ahi, Aji, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli, y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Beria, y será hermana de ellos, los hijos de Beria, y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio la luz a estos, a Jacob por toda persona de 6 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, y lo que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Belá, Bequer, Asbel, Gerar, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Arde. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Naftali, Jaser, Guni, Jeser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilá, le que dio Labán a Raquel, su hija, y dio la luz a estos a Jacob, por todos 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres y los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas as pessoas da casa de Jacob que entraram em Egipto foram 70, e enviou Jacob a rodar delante de si e a José, para que le venisse ver em Gósen, e levaram a la terra de Gósen, e José unció su carro e vino a receber Israel su padre en Gósen, y le manifestó, y él se hinchó su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vive. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber Faraón, y le diré: mis hermanos a la casa de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenía. Y cuando Faraón los llamare, y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido vuestros siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nosotros padres, y a fin de que moréis en la tierra de Gósen, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Génesis 47. Vino José y lo hizo saber Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tiene, han venido de la tierra de Canaán, y aquí está en la tierra de Gósen. Y de los postreros sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondió a Faraón:
pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestro padre. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está lo mejor de la tierra. Haz habitar tu padre y tus hermanos habiten en la tierra de Gosén, y si entiende que hay entre ellos hombres capaces, póndelo por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Poco y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar su padre y sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, y de la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y sus hermanos con toda casa de su padre, con pan según el número de los hijos, y había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grande, por lo que desfastarle de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, por lo alimento de él compraba. Y metió José el dinero en la casa de Faraón, y acabó el dinero de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque han morido delante de ti por haberse acabado tu dinero. Y José dijo, dad vuestro ganado, y yo os daré por vuestros ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados, y José les dio alimento por caballos y por el ganado y por las ovejas y por el ganado y las vacas y por asnos, y les sustentó de pan todos sus ganados aquel año. Acabó aquel año, venió a él el segundo año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se acabó, porque el ganado es ya nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestro cuerpo y nuestra tierra, porque moriremos delante de tus ojos, si nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros, a nuestra tierra, por pan, y seremos nosotros y nuestras tierras servos de Faraón, y damos semilla para que vivamos y no moramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y el pueblo lo hizo pasar las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no
porque quanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían ración que Faraón les daba, porque eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vuestro y vuestras tierras para Faraón. Vede aquí semillas y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y los que estaban en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José le puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se alimentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob y los años de su vida 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que ponga tu mano debajo de mi muslo y lo hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando dormí con mis padres, me lleva en Egipto y me sepultas en el sepulcro de ellos. Y Israel respondió, y José respondió: haré como tú dices. Y Israel dijo: júrame. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Génesis capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí su padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me pareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y tendré esta tierra a tu descendencia, y después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra del Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, con Rubens y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredad, porque cuando yo venía de Padan-aram, en que me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino no medio de la como media legua de tierra, venido a Efrata, y la sepulté allí. Y el camino de Efrata, que es Belén, y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acerca ahora a mí,
y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podría verles hizo, pues acércase a él. Y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y heme aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra, y los tomó José a ambos, Efraín y su derecha y la izquierda de Israel, y Manasés y su izquierda y la derecha de Israel, y los cercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y la mano que era menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aún Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el día que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, multiplícanse y gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y ansío de mano de su padre para cambiarla, y la cabeza de Efraín y la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, porque tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé también. Él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo a ti Dios como a Efraín y como Manasés, y como Efraín ante Manasés. Dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte, más a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mis espadas y con mi arco. Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: júntame y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Y juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escucha a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía,
porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desrataron touros. Malditos son su furor que fue fiero y su ira que se fue dura, y los apartaré de Jacob y los esparciré de Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se hinchó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y él se congregarán los pueblos, atando a la vid su polino y la cepa de hijos de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zebulón en puertos de mar habitará, serán para puertos de naves, y sus límites hasta Sidón. Y Sacar, asno fuerte, que se recuesta entre los aprisco, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerdas los tonales del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Naftalí, sierva suelta, que pronunciará dicho hermoso. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los causaron amargura, le asentearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual ayudará, por el Dios omnipotente, el cual bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenituras, hasta el terminado a los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, y la mañana comerás la presa, y la tarde repartirá los despojos.
Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno de su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido a mi pueblo, sepúltame con mis padres en la cueva en que está el campo de Efrón el Eteo, y la cueva que está en el campo de Maquipela, al oriente de Manré, a la tierra de Canaán, al cual compró Abraham con lo mismo campo Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaram Abrão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, ali também sepultó a Lea. La compra del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies a la cama y expiró, y fue reunido a sus padres. Génesis capítulo 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a tus siervos los medios que embalsamase a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplieron los días de los embalsamados, y lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia a vuestros ojos, si ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí me voy a morir en el sepulcro de cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a su padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas, sus vacas. Subieron también con él carros, gente y caballos, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y enderecharon allí su grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los camelos y llanto de la tierra, el Atad, dijeron: llanto, llanto grande es esto a los egipcios. Por esto fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está en otro lado de Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, y les había comprado a Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, del oriente de Manré. Y volvió José al Egipto, y él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir: José, tu padre, mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque el mal te trataron. Por tanto, de los servos de Dios y de tu padre. Y José lloró mientras hablaron. Vinieron también sus hermanos y se prostraron delante de él y dijeron: hemos aquí por servos tuyos. Y le respondió José: no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vuestros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consolo. Y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, de la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y los embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a San Mateo, capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a ensinar y a predicar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste al ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver un hombre cubierto de vestidura delicada? Que aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas, en los reyes están. Pero que saliste a ver un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es a quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, a cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así queréis recibirlo. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas o que compararé esta generación es semejante a muchachos que se sientan a las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y nos bailasteis, os endechamos y nos lamentasteis, porque vino Juan y no comía ni bebía y dice: demonio tiene. Vino Hijo del Hombre que come y bebe y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a convenir a la ciudad en las cuales había hecho muchos a sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vuestro tiempo, a que se hubiera arrepentimiento en silicio y en la ceniza. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón do que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos a ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en día de juicio será más tolerable el castigo a la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce segundo algo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Leva mi rogo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso en vuestras almas, porque mi rogo es fácil y ligera mi carga. San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído que hizo David cuando
Él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era listo comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído que en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en que el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor no el templo está aquí, uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero, no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Passando allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús por qué de acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre abra vuestras manos y que tenga una oveja, y si esta cayere y en un hoyo en día de reposo, y le eche mano y le levante? Pues cuanto más vale el hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana con la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dijo por el profeta Isaías, cuando dijo: y aquí mi sierva, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciará juicio. No contendrán ni voceará nadie, ni nadie oirá en las calles su voz. Las cañas cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que seque a victoria, el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo vía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será ese aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividido contra sí mismo no prospera. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado vuestro el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata
entonces podrás saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí, y el que es conmigo no recoge desparrama. Por esto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les serán perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Y haciendo el árbol bueno y su fruto bueno, y hacen de árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto conoces el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla a la boca, y el hombre bueno del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, y el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver a ti cenar. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda cenar, pero cenar y les será dada, sino señal del profeta Jonas, porque como estuvo Jonas en el vientre del grande pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron y el juicio con esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron a la presencia, a la predicación de Jonas, y he aquí más que Jonas, y he aquí más que Jonas en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio, y esta generación la condenará, porque ella vino y los fines la tierra de la sabiduría de Salomón, y aquí más Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa y donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor do que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablado a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, que te quieren hablar. Respondió el que le decía esto, dijo: ¿quién eres madre? ¿Quién eres mis hermanos? Y extendiendo su mano, decía a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, que todo aquel que hace a voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. San Mateo capítulo 13.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó a toda la gente, y estaba a la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador, y salió a sembrar, y mientras sembraba parte de las semillas, cayó junto al camino, y vinieron las aves y comió parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salía el suelo se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercando los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo: Vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ya les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, oyendo no oyen, y ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque al corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean los ojos, y oigo con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vosotros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, de muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, de oír lo que oís, y lo oyeron. Oíd pues vosotros a la parábola del semeador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiendas, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es lo que fue sembrado al camino, y al que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíces, y sino que de corta razón, pues al venir la aflicción de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra es el que oías y entiende la palabra, y de fruto, y produce a 160 y 30 por uno. Les refiero otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba, y
dio fruto, entonces apareció también a cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijo: Señor, ¿no sembraste buenas semillas? ¿Y tu campo de dónde pues tienes cizaña? Y él dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, no sea al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Deja de crecer juntamente lo uno y otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré los segadores: recoge primero a la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y el cual a la verdad es más pequeña de todas semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola dijo: el reino de los cielos es semejante a levedura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue levedado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese el dicto de el profeta cuando dijo: abrirá en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa, acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca las cizañas y se quema en el fuego, así será en fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán a su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí serán lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre. En él tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en campo, al cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y ya compró. Asimismo es el reino de los cielos, es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y a una llena la secan a las orillas, y sentados recogen
lo bueno en cestas y lo malo echa fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán los malos entre los justos y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas esas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y les dijo: por esto todo escriba, doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su rostro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y no el río de carpinteiro, que llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simeón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿Y de dónde pues tenía todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. San Mateo capítulo 14. Y aquel tiempo Herodes en el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan Bautista, ha resucitado a los muertos, y por esto actúa en estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebra el cumpleaños de Herodes, la ira de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que la diesen, y ordenó decapitar a Juan en el cárcel, y fue traída la cabeza en el plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y le enterraron, y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí una barca a un lugar desierto y apartó, y cuando la gente oyó, le siguió y pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la tierra ya pasada es. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren comer. Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Les dijeron: tráemelo acá.
Entonces mandó a la gente encontrarse sobre la hierba y tomando los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud, y comieron todos y saciaron y recogieron de lo que sobró los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, con él despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, turbaron, diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ya ver el fuerte viento, tuve miedo, y comenzando a urgirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, qué poca fe, porque dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando lo conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente en borde de su mano, y todos los que tocaban quedaron sanos. Gloria a Dios por este tiempo de lectura, este momento que nos reservó Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tienes hecho por nosotros. Le pido ahora, Señor, que tus manos sean sobre cada uno de tus hijos. Padre mío, decreto las bendiciones sobre sus familias, sus casas, sus negocios, sus trabajos. Que tus manos, Señor, susténtalos en todo. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga muchísimo.